la delegación de la Plataforma Unitaria hizo una propuesta general en materia de desarrollo de la elección presidencial de este año 2024. Nosotros recibimos la propuesta que será atendida con la misma fuerza, el mismo vigor con que han sido atendidas todas las propuestas que se han presentado hasta el momento. Todos los documentos que se han firmado con las oposiciones. El que se firmó en septiembre del año 19. El que fue abortado por Donald Trump y Julio Borges en República Dominicana en el año 17. El que se está trabajando ahorita con los factores políticos, el que se firmó en el Memorando de Entendimiento de México, el que se firmó en el Acuerdo Político de Barbados, todos establecen de manera taxativa que todas y todos estamos en la obligación de respetar la Constitución, las leyes de la República, la paz y rechazar la violencia. Tienen que respetar eso que firmaron. Rodríguez informó que se analizará el documento y junto a las propuestas planteadas por otros 42 partidos políticos y otros sectores del país, se redactará el proyecto definitivo que se entregará ante el Consejo Nacional Electoral. Cabe destacar que al encuentro asistieron los mediadores de Noruega para el proceso de diálogo, ya que el establecimiento de un cronograma y garantías electorales están previstos en el Acuerdo de Barbados. El jefe de la delegación opositora en el proceso de negociación, Gerardo Blythe, indicó que fue entregado al facilitador del Reino de Noruega un documento de 24 páginas con las violaciones parciales al Acuerdo de Barbados y 9 páginas complementarias con hechos sucedidos durante el último mes. Además, denunció una manipulación mediática del encuentro. Por vía excepcional y para tratar de rescatar el cumplimiento del Acuerdo de Barbados en todos sus temas, hemos acudido a esta reunión en Venezuela. El memorándum de entendimiento suscrito en México es muy claro. Las sedes para las reuniones de ambas delegaciones, sus deliberaciones y firma de documentos no es aquí. Consignamos ante la facilitación noruega y el jefe de la delegación del gobierno, Jorge Rodríguez, un escrito de 24 páginas con las denuncias de violación y otro escrito de 9 páginas que es alcance al primero, que complementa en un mes lo que ha venido escalando en materia de represión y de violaciones parciales al Acuerdo de Barbados. Nosotros no estamos en este proceso para una diatriba de micrófonos y vieron lo que pasó hoy y por eso la negociación tiene que ser afuera. La manipulación mientras estábamos reunidos y también inmediatas ruedas de prensa de ambos jefes de delegación y delegaciones, dando cada uno su versión. Asimismo, Blythe indicó que estas violaciones al Acuerdo de Barbados no permiten avanzar en la construcción de unas elecciones con garantías en el país, por lo que además afirmó que es urgente que se establezca la Comisión de Verificación y Seguimiento del acuerdo entre la Plataforma Unitaria y la administración madurista. Evidentemente hay que crear la Comisión de Seguimiento y Verificación. Hoy no fue creada, pero hay un compromiso de que eso sea así. ¿Por qué es importante? Porque ahí estas denuncias que supletoriamente y en ausencia de la Comisión de Verificación y Seguimiento existe para el cumplimiento de Barbados, tuvimos que hacérselas por escrito al jefe facilitador noruego y a su equipo hoy. Y también le entregamos al jefe de la delegación contraria, Jorge Rodríguez, una carpeta contenida de estos 2 escritos. El fundamental y el alcance por los nuevos escalamientos. Por último, Gerardo Blythe aseguró que hasta este momento no se tienen pautadas nuevas reuniones con la delegación oficialista y aseveró que dichos encuentros deben realizarse en territorio neutral y no dentro de Venezuela. Desde la ciudad de Caracas, para BPI TV, Irene Mejías. Que no es de defensor de derechos humanos por todo lo que hemos visto, sino de espía, de agente. La actividad de la ciudadana Rocío San Miguel era ajena a esa fachada que pudo haber tenido su ONG, Control Ciudadano, porque todo lo que hablaba allí era de temas militares. Todo lo que hablaba era en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todo lo que se difundía y lo que hemos visto ahora, hablar con representantes diplomáticos de 4 potencias extranjeras
para darle información militar, tener en su casa coordenadas de zonas militares venezolanas, incluyendo fotos al detalle de las cercanías del Palacio de Miraflores, pagos para servicios donde informaba sobre temas militares sensibles de la nación a transnacionales petroleras extranjeras. Según Saab, durante el allanamiento a la vivienda de San Miguel fueron incautados 18 mapas que presentó como pruebas de las presuntas labores de inteligencia que considera realizaba la activista de derechos humanos. Asimismo, rechazó que organizaciones no gubernamentales calificaran la detención de la abogada como una desaparición arbitraria. A juicio de Saab, en el caso no se han presentado vulneraciones a su derecho a la defensa o a tener contacto con sus familiares. Además, la Fiscalía informó que aún faltan por ejecutarse 15 órdenes de aprehensión en el caso Brazalete Blanco. Tras la expulsión de los funcionarios de la Oficina Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Caracas, el fiscal general criticó la manera en que este organismo estaba llevando su labor en el país. Yo diría que, más allá de asesorías técnicas, comenzaron por preocuparse de forma muy extraña en expedientes vinculados todos ellos a personas que tenían ya orden de aprehensión, que habían sido imputadas, que habían sido acusadas, incluso algunas ya condenadas, por casos que para nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, sino casos de conspiración, de asesinatos, y queriendo fungir ya como auditores. El grito "Queremos medicina" se retumbó en los alrededores del Ministerio de Salud este lunes, donde familiares provenientes de los estados Lara, Trujillo, Zulia, Carabobo, Anzoátegui, Portuguesa, Miranda, Distrito Capital y La Guaira denunciaron que desde hace al menos 12 años no reciben los medicamentos necesarios para pacientes con fibrosis quística en Venezuela. Yo soy madre de 3 chamos con fibrosis quística y abuela de este niño que está hospitalizado actualmente. Es una enfermedad muy difícil, muy cara. Cada niño sano, te digo entre comillas, que esté en casa, tiene un valor de $1,000 a $5,000 mensual. Imagínate 3, en mi caso 2 son crónicos, el otro no, gracias a Dios. Mi nieto es crónico, es muy difícil. Me siento impotente, me siento con rabia, con dolor, siento una frustración porque no deberíamos de estar pidiendo este medicamento, nosotros deberíamos de tener el medicamento al día. Son los medicamentos que ellos tienen que tener para poder vivir, para llevar una vida relativamente sana. Mi miedo es que mi hijo pase a formar parte de la lista de los fallecidos que tenemos. Yo no lucho solamente por mi hijo, yo lucho por todos los pacientes a nivel oriental, a nivel nacional, porque he conocido a muchos, los he visto partir por la negligencia de este gobierno que no quiere comprar los medicamentos de los muchachos. Ya tenemos 12 años sin recibir el tratamiento y 12 años que hemos visto morir a cantidad de pacientes. Ahorita en la actualidad van 3 pacientes que han fallecido, 2 del Oriente y una de aquí de Caracas. La señora Nazaret Díaz viajó desde el estado Aragua. Uno de sus hijos de 17 años murió a consecuencia de la enfermedad en el año 2020 y en la actualidad batalla para mantener vivo a su otro hijo de 20 años. Una madre, por un hijo hace lo que sea. Por eso me vine. Tengo 20 años viniendo al ministerio y esto no había pasado, sino hasta 12 años para acá, que vienen faltando. Porque antes no nos faltaban, ahora sí nos faltan y por eso estamos aquí. Antes ellos le mandaban todo a los hospitales, desde las inyectadoras, todo nos ayudaban. Mi mayor miedo, señorita, es que mi hijo también se me muera. No tengo para irme del país y no quiero que muera.
quiero que viva. Y no quiero que la enfermedad siga avanzando. Si no se compran los tratamientos de alto costo, la fibrosis quística va a matar a mi hijo. Y no quiero que eso pase. Y no quiero que le siga pasando, porque cada vez que muere un niño con fibrosis quística, es como ver morir a Uriel, porque yo lo vi. Actualmente en Venezuela no existe una cifra precisa acerca de cuántas personas sufren de fibrosis quística. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales aseguran que el país tiene alrededor de unos 600 pacientes, incluyendo personas adultas, por lo cual exigen al Estado venezolano las medicinas necesarias para su tratamiento. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El gobierno de Brasil llamó a consulta a su embajador en Tel Aviv, Federico Meyer, y convocó al embajador israelí Daniel Sonshine, después de que Israel declaró este lunes al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva persona non grata por haber equiparado la ofensiva israelí contra Gaza con el Holocausto. El canciller brasileño Mauro Vieira convocó al embajador israelí para que comparezca este lunes al Palacio Itamaraty de Río de Janeiro, donde se encuentra para la reunión de ministros exteriores del G20 de los próximos miércoles y jueves, según lo ha informado la Cancillería del país suramericano. Igualmente llamó a consulta al embajador brasileño en Tel Aviv, Federico Meyer, que regresará al país este martes después de haber sido convocado el lunes por el gobierno israelí para trasladar la dura respuesta del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu a las palabras de Lula. El gobierno israelí declaró a Lula persona non grata y aseguró que mantendrá esa condición hasta que no se disculpe por haber comparado la ofensiva israelí en Gaza con los crímenes de Adolfo Hitler contra el pueblo judío. La polémica se desató cuando en declaraciones a la prensa durante un viaje a Etiopía, Lula comparó la campaña militar israelí en Gaza con lo ocurrido en el Holocausto. Lula dijo que la confrontación entre un ejército muy preparado y mujeres y niños no había ocurrido antes en la historia, salvo cuando Hitler decidió matar a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Venezuela. Aseguró que esta situación evidencia el rechazo por parte de la administración de Nicolás Maduro al escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Advierten que estos hechos son graves en un país que consideran está caracterizado por el cierre de todo espacio democrático y la ausencia del Estado de Derecho. Mediante un comunicado, la comisión afirmó que comparte las preocupaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Venezuela respecto al trato dado a personas percibidas como opositoras al oficialismo. Asimismo, la comisión recordó que ha documentado detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, la ausencia del debido proceso, encarcelamientos indefinidos y desapariciones forzadas de personas opositoras y defensores de derechos humanos. En este sentido, han dictado varias medidas cautelares llamando al Estado a garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas detenidas, incluyendo mediante condiciones carcelarias adecuadas. En este sentido, la comisión exhortó a la administración de Nicolás Maduro a revertir de manera inmediata la suspensión y reanudar actividades con la oficina, al tiempo que solicitó anuencia al oficialismo para visitar el país en aras de promover y proteger los derechos humanos en Venezuela. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abogó por la liberación inmediata de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, quien además tiene una medida cautelar de protección desde enero de 2012. Los 13 empleados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela dejaron ya el país y se encuentran en Panamá para proseguir desde ahí su labor. Así lo confirmó la portavoz del organismo, Marta Hurtado, después de que la semana pasada la administración de Nicolás Maduro ordenara suspender sus actividades en Caracas. Hurtado explicó que la oficina que dirige el alto comisionado Volker Turk tiene un mandato global, por lo que puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela, aunque no tenga presencia física allí. La portavoz no dio más detalles sobre la salida de los empleados, aunque Nicolás Maduro aseguró que ya se había completado el sábado
cuando se cumplía el plazo de 72 horas que se había dado a los funcionarios de la oficina para dejar el país. El anuncio de suspensión de actividades ocurre después de un pronunciamiento de dicha oficina respecto de la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Durante la actividad, organizaciones rechazaron las recientes declaraciones del fiscal general Tarek William Saab, quien acusó a San Miguel de espionaje y conspiración, y entregaron un documento para solicitar que continúe la mediación del Reino de España en el caso. Ella es una experta como ninguna otra en materia del ámbito militar y así es reconocida por el Sistema Internacional de Protección y por los países. Rocío además es profesora, ha sido asesora de diferentes ámbitos de las instituciones públicas, incluyendo el Ministerio de la Defensa. Por esta razón, Rocío tiene mapas que ya cuando se hizo el allanamiento en su casa, su abogado denunció que eran mapas del siglo pasado, que era donde ella daba clases. Además, como sabemos, Control Ciudadano, que es la organización que ella dirige, hace un exhaustivo seguimiento de las zonas de seguridad. No porque quiera ser espía y conspirar, sino porque se ha denunciado que las zonas de seguridad violan el derecho de las personas al libre tránsito, violan el derecho de las personas a ir a las instituciones públicas a manifestar por derechos, a introducir documentos. Ese es el trabajo que aparece en las investigaciones que ha hecho Rocío San Miguel y Control Ciudadano. Eso no es delito. Además, los mapas son públicos, son publicados por el Estado venezolano. La información pública no es un delito, no es un delito de espionaje. El poder del Estado, con las instituciones, con sus funcionarios, están utilizando para violar derechos humanos. Por lo tanto, el estado de indefensión es mucho más grande y por eso pedimos a la comunidad internacional y especialmente hoy a la Embajada de España que no solamente esté celoso del proceso, del debido proceso con Rocío San Miguel, sino también que pueda velar con la Comunidad Europea para que en Venezuela no quede indefensa, ahora mucho más sin la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A la concentración asistieron además representantes de la plataforma unitaria, quienes aseguraron que la detención a San Miguel y el escalamiento de una presunta persecución por parte de la administración de Nicolás Maduro contravienen los principios del Acuerdo de Barbados. Creemos que Rocío San Miguel, como todos los presos políticos, están recibiendo una gran solidaridad del pueblo venezolano y de la comunidad internacional y saludamos como una buena señal el hecho de que se haya reiniciado dentro del Acuerdo de Barbados las conversaciones en donde se traten estos temas y se le busquen soluciones. Nosotros ratificamos nuestra posición firme con la ruta electoral y con la exigencia del cumplimiento del Acuerdo de Barbados. Dentro de ese marco nos sentamos ayer y hacemos voto porque continúe la negociación, porque queremos una solución en paz a la crisis política que vive Venezuela. La garantía del Acuerdo de Barbados es el desarrollo de una actividad electoral en paz y la persecución por pensar distinto no cumple con ese acuerdo. Por eso celebramos que se haya restablecido la negociación y esperamos que sea para cumplir con lo que está firmado. La activista y abogada Alexis Rendón fue recibida en la sede diplomática por la consultora María Victoria García, encargada en materia de derechos humanos de la Embajada de España, quien aseguró que desde el gobierno de ese país se mantendrán atentos al caso de San Miguel y su integridad el tiempo que permanezca detenida. Organizaciones de derechos humanos aseguraron que este mismo documento será entregado a otras embajadas para seguir sumando apoyo internacional a la causa de Rocío San Miguel. Asimismo, indicaron que durante los próximos días visitarán la sede del helicoide aquí en la ciudad de Caracas para de esta manera intentar visitar a la activista. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La Organización Mundial de la Salud alertó el martes sobre la rápida propagación del sarampión en el mundo. Según la organización, el año pasado hubo más de 300.000 casos declarados, lo que representa un aumento de casi 80% en un año. Y la OMS destaca que las cifras reales son mucho más elevadas. Lo que podemos ver es que si tenemos un aumento del 79% de casos en 2023, anticiparíamos un aumento de muertes también en 2023.
pero no podemos decir que vaya a ser un aumento del 79%, porque depende de dónde se produzcan los casos. La organización observó un aumento constante de los casos de sarampión en todas las regiones, excepto en la de las Américas. Pero con el incremento de las cifras en todo el mundo, la OMS teme que la región de las Américas también se vea afectada por brotes de sarampión. La prevención de la enfermedad requiere que el 95% de los niños reciban 2 dosis de la vacuna, pero a nivel mundial la cobertura de vacunación asciende al 83%. Según la OMS, la prevención de enfermedades como el sarampión y la rubiola ya no es una prioridad gubernamental por problemas como el COVID-19, las crisis económicas o los conflictos. Estamos en el hospital de La Paragua, municipio bolivariano Angostura, desde donde se ha instalado un punto de socorro para atender a las víctimas tras el derrumbe en la mina Bullaloca. Esta cifra de 14 fallecidos y 11 heridos es un número ofrecido más temprano por el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, quien llegó hasta el aeropuerto de esta población, donde se le está practicando la autopsia a las víctimas y posteriormente se está entregando los cadáveres a los parientes. Y lamentablemente ocurren este tipo de accidentes y todos en este caso nos abocamos. El pueblo de este municipio ha sido muy solidario al lado de los familiares, al lado de sus compañeros, al lado de sus compatriotas que lamentablemente fallecieron, y los otros heridos estamos seguros que a través del sistema de salud y con la Fuerza Armada trasladándolos hacia los distintos centros de salud del Estado, vamos a tener un balance positivo en ese sentido y vamos a salir una vez más bien de lamentablemente. Nosotros tenemos 14 fallecidos y lo decimos. Si llegan más también lo vamos a decir, no vamos a ocultar nada porque eso fue un accidente que ocurre de manera normal. A veces no hay fallecidos aquí en el estado Bolívar en el trabajo minero. Hay 11 heridos ya y hay otros heridos que sí sabemos que fuimos a buscar. Tenemos un grupo de helicópteros de la Fuerza Armada y de compañeros del sector privado que están colaborando para terminar de evacuar a los compañeros que están allí. Lo que sí nosotros hacemos un llamado a los compañeros mineros que hay que trabajar con mayor seguridad. Los residentes de esta localidad han pedido a las autoridades apoyo con el traslado aéreo en helicópteros o avionetas de las víctimas, porque ellos aseguran que hay más personas, más víctimas en esta mina, y por eso el gobernador añadió que mantendrán las labores de rescate en esta zona. También dijo que si esta cifra de 14 fallecidos cambia, bueno, ellos lo informarán oportunamente. En todo caso, el equipo de BPI TV se mantiene en este lugar obteniendo testimonios e imágenes y conociendo con detalle y en el sitio esta historia. Por supuesto que los pormenores se los haremos saber a través de nuestra pantalla. En La Paragua, Bolívar, Carlos Zuniaga, BPI TV. Mira, lo que te demuestra los incidentes de estos días es que lo que no puede es mantenerse en los medios de comunicación. No se puede dar un debate en donde lo que estás buscando es volumen, decibeles y no soluciones. El país merece soluciones y el país quiere paz. Y quiero cerrarte diciendo, porque esto es un tema en el que las instancias formales van a presentar su posición. El adversario, no sé si por rabia, por nervios, porque está viendo encuestas, creo que está leyendo muy mal cuando sabotea las posibilidades de construir coincidencias para la paz, para los acuerdos políticos. De ahí no nos van a sacar ni que nos empujen. Nosotros vamos a estar siempre ganados a hacer respetar la voluntad de la gran mayoría de los venezolanos y a que en Venezuela triunfe la paz. Y por eso nuestra candidata encarna la paz, la victoria.
Enríquez le envió un mensaje a la administración Maduro sobre el hecho de que acudan al CNE sin un consenso amplio y decidan unilateralmente lo que van a hacer con las elecciones. Indicó que la oposición y sus seguidores ya escogieron una candidata para las presidenciales. Hay cosas que no puedes esconder bajo la alfombra. Nosotros, y te hago esta reflexión, no estoy para darle consejos al gobierno, la verdad, pero sí te voy a decir una cosa. Ellos decidirán qué hacen. Aquí está un mandato muy grande que le da muchísima legitimidad a un liderazgo, una legitimidad indiscutible que la tiene María Corina Machado. Yo voy a hacer un atrevimiento. Con ellas que deberían hablar. A ellas la que deberían buscar. Pero en todo caso, sí te voy a decir que como yo tengo un rol del tema de negociación, no me voy a extender más de lo que he dicho porque tengo el deber de cuidarla y no voy a hacer lo que ha hecho la contraparte de empichacar las cosas hablando de un tema tan delicado en público porque tenemos una responsabilidad con Venezuela y nosotros sí queremos cuidar la necesidad de que haya un acuerdo que le haga bien al país, para que haya elecciones libres y para que haya garantías para todos los venezolanos. Desde 20 Venezuela anunciaron que dirigentes de diferentes partidos comenzarán esta semana a viajar por todo el país, llevando el mensaje de María Corina Machado, quien este miércoles estaba en el estado Sucre. Tanto Roberto Enríquez como 20 Venezuela son prudentes con respecto a lo que pueda ocurrir la próxima semana con el tema del cronograma electoral. Lo que esperan es que se respeten los acuerdos de Barbados. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El subsecretario adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental que cubre América Central, Cuba y la migración regional, Eric Jacobstein, anunció que iniciarán un plan para suspender las visas a quienes faciliten el traslado de migrantes irregulares. Estamos implementando una nueva política de restricción de visas, enfrentando a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas que brindan transporte por tierra, mar o aire a personas que intentan migrar irregularmente a los Estados Unidos. Utilizaremos las noticias de esta política de restricción de visas para alentar al cese de las operaciones charter de migración irregular. Estos esfuerzos que estamos anunciando hoy están en línea con los principios de la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección. Las autoridades ratificaron que continuarán las repatriaciones y las expulsiones de los individuos que intenten ingresar de forma ilegal, al tiempo que recordaron que están disponibles programas como el Parol Humanitario para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Resaltando que más de 357,000 personas pudieron entrar a Estados Unidos, así como del programa CBP One, donde se puede solicitar la cita para solicitar asilo en Estados Unidos, así como otros servicios. La canasta básica de alimentos para una familia en Venezuela aumentó un 9,9% en enero respecto al mismo mes del año pasado. Así lo registró el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros. De acuerdo con los cálculos, el costo de la canasta alcanzó los $535,23 en enero, que son $48,36 más respecto al mismo periodo en el 2023, cuando un hogar con 5 integrantes necesitaba $486,87 mensuales para cubrir sus necesidades básicas relacionadas con la alimentación. Una familia necesitó el equivalente a 158 veces el salario mínimo para poder acceder a los 60 productos de la canasta en el mes de enero. La madre del líder opositor ruso, Alexei Navalny, fallecido la semana pasada en prisión, interpuso una demanda ante los tribunales para que las autoridades aceleren la entrega de su cuerpo, algo que ya exigió al jefe del Kremlin, Vladimir Putin. Así lo anunció en la red social X uno de los estrechos colaboradores de Navalny, Iván Zdanov. El tribunal de Salehar, cercano a la localidad donde se encontraba la cárcel de Navalny, registró la demanda y tiene pensado estudiarla el próximo 4 de marzo en una vista cerrada al público. El político ruso, conocido como el enemigo número 1 del Kremlin, murió repentinamente el pasado día 16 en la cárcel ártica Lobo Polar.
Por su parte, Yulia Navalnaya, la viuda del líder opositor ruso, se dirigirá al Pleno del Parlamento Europeo con un discurso en su sesión de la próxima semana en Estrasburgo. Así lo anunció la presidenta de la institución, Roberta Metsola. Navalnaya ha anunciado que continuará el trabajo de su marido, opositor político número 1 del Kremlin. Mientras tanto, el Reino Unido anunció que vetará y congelará los activos de este país a los responsables de la prisión del Ártico, donde el opositor ruso Alexei Navalny fue detenido y a su juicio también asesinado, según la lista de nuevas sanciones anunciadas por el ministro británico de Asuntos Exteriores David Cameron. El Reino Unido es el primer país que impone sanciones como respuesta a la muerte del opositor Navalny, que dedicó su vida a exponer la corrupción del sistema ruso, pidiendo una política libre y abierta y haciendo que el Kremlin rindiera cuentas. El gobierno de Chile reconoció que está abierto a las hipótesis sobre el secuestro del militar venezolano retirado Ronald Ojeda en la ciudad de Santiago y confirmó que ha mantenido contactos con las autoridades venezolanas. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó que los contactos han sido tanto a nivel diplomático, a través del embajador chileno en Caracas, como a nivel policial, desde la Policía de Investigaciones de Chile con la Policía venezolana. La investigación está a cargo de un poder independiente del gobierno, que es el Ministerio Público, que ha nombrado un fiscal, y nosotros lo que nos corresponde es colaborar con el fiscal. Como el gobierno además abre a todas las hipótesis, evidentemente toma acciones que no tienen que ver con la investigación, sino que tienen que ver con decisiones políticas del gobierno, que creo que ya he informado. Hemos tomado decisiones a través de la Cancillería con nuestro embajador en Venezuela, porque estamos abiertos a todas las hipótesis. Han habido contacto entre las policías de ambos países. El subsecretario participó en una reunión virtual con el presidente chileno Gabriel Boric y los ministros de Interior, Relaciones Exteriores y Justicia para abordar el tema que está siendo investigado por la Fiscalía de su país. Previamente, el Ejecutivo había pedido levantar una alerta a la Interpol y reforzar el control fronterizo en el norte. Ojeda Moreno fue secuestrado la madrugada del miércoles en su casa de Santiago por un grupo de sujetos que se habrían hecho pasar por policías chilenos. El exmilitar vivía desde hace tiempo en Chile y la prensa local asegura que lo hacía en calidad de asilado político, una información que no ha sido confirmada por el gobierno chileno. Cabe destacar que el nombre de Ojeda figura en el listado difundido a finales de enero por el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, que incluye a 33 militares degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por estar implicados en presuntas conspiraciones contra la administración de Nicolás Maduro. La expresidenta de Chile y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió los mayores esfuerzos de los gobiernos, las fuerzas políticas y la comunidad regional para lograr que la tendencia dictatorial no se consolide en Venezuela, en una declaración conjunta que también suscriben 18 ex cancilleres latinoamericanos, varios ex ministros, embajadores y académicos que conforman en total una lista de 65 destacadas personalidades. La Mesa de Reflexión Latinoamericana, integrada por políticos, diplomáticos y académicos, rechaza y declara un grave error político con irradiaciones a toda la región la decisión adoptada por Venezuela de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en ese país y expulsar a quienes trabajan allí. Asimismo, aseguran que esa decisión y la detención de la activista Rocío San Miguel configuran, a su juicio, un panorama sombrío sobre el futuro de la democracia venezolana. Los políticos, diplomáticos y académicos consideran que la administración de Nicolás Maduro quebró los compromisos acordados en Barbados entre el oficialismo y la oposición. Además, aseveran que la tendencia de la administración de Nicolás Maduro es a no reconocer los resultados en las elecciones presidenciales que se prevén en el país. El manifiesto fue suscrito también por el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, y los exministros de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, Jorge Castañeda, Gustavo Fernández, Mariano Fernández, Diego García Sayán, José Ángel Gurría,
Edgar Gutiérrez y Enrique Iglesias. También firman el manifiesto los ex cancilleres María Ángela Holguín, José Miguel Insulza, Grace Jaramillo, Celso Lafer, Susana Malcorra, María Emma Mejía, Heraldo Muñoz, Javier Murillo, Felipe Solá y Alan Wagner, además del exministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo. Para el politólogo y profesor universitario John Magdaleno, esto pudiera significar que la delegación oficialista no continuará negociando en los términos acordados en un principio con la plataforma unitaria. Entendamos que una negociación no es un proceso que se resuelve en el corto plazo, sino que va abordando de forma progresiva cuellos de botella y los orígenes del conflicto que da lugar precisamente a la razón por la cual las partes se sientan. Entonces, sí, el gobierno no solo por esa señal que tú señalas, Fernando, sino por muchas otras señales que se vienen enviando en los últimos meses, el gobierno está comunicando la idea de que, vamos, no va a sacar 20 de nota en cuanto al cumplimiento de los términos de los acuerdos. Pero si la oposición se desespera, ¿sí? Y si pierde de vista el impacto ulterior que los acuerdos pueden llegar a tener en el futuro, también se podrían desaprovechar los avances que se han logrado. Del lado de la oposición se sigue en el carril y no se sale o no se pisa ese peine de salirse del juego. Bueno, que en mi opinión es lo estratégicamente correcto, es decir, para poder presionar y para elevar el costo al régimen autoritario por incumplimientos que en efecto han ocurrido, usted se tiene que mantener. El politólogo colombiano Andrés García manifestó que es fundamental limitar las agresiones entre las partes mientras se discuten soluciones negociadas. Yo creo que intentar siempre desescalar el lenguaje y la retórica de agresión es fundamental, aunque uno entiende también que eso hace parte del juego político y del enfrentamiento entre las partes y también al interior de cada una de las partes. Yo creo que lo importante es proteger los acuerdos, proteger el espacio de diálogo e intentar, como usted dice, siempre mantener un lenguaje que sea lo más neutral posible, aunque sabemos que es difícil y hay momentos de escalamiento y de agresión. Yo creo que ahí hay que invitar, sobre todo de parte de la sociedad venezolana, invitar a las partes a que desescalen el lenguaje y mantengan una inclinación hacia seguir avanzando en acuerdos. Así analizó García el posible escenario Nicaragua en Venezuela. Yo lo que veo es una Venezuela en este momento donde todavía hay vida política, donde hay fuerzas sociales y políticas con diferencias, pero que están dispuestas a dialogar. Y creo que la clave es establecer unas reglas y unas instituciones para poder dirimir esas diferencias. Y la negociación es un camino para eso. Tanto John Magdaleno como Andrés García presentaron ponencias sobre negociación política en el evento denominado Convivencia Democrática para Venezuela, realizado en la Universidad Central de Venezuela. Ambos politólogos coinciden en que se debe seguir trabajando en esta mesa de negociación en Venezuela para no llegar a escenarios extremos como el de Nicaragua. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. En medio del peor pico de los últimos años, Brasil combate el dengue puerta por puerta con fumigaciones y campañas de concienciación entre la población que busca acabar con el enemigo público número 1 del país, el mosquito Aedes aegypti. Actúan en dos frentes, fumigando con veneno de baja intensidad e incentivando a la población a poner coto a la proliferación del mosquito dentro de sus hogares, donde se producen el 75% de las infecciones, según estimaciones oficiales. Joao Fernández, agente de Vigilancia Ambiental de Salud de Brasil, dice que esta es una acción residual. Pasamos 2 veces para eliminar los mosquitos que están circulando y transmitiendo el dengue a los habitantes. En lo que va de año se han reportado 715.000 casos y 135 muertes en todo Brasil, según el último balance del Ministerio de Salud. La situación ha adquirido tintes epidemiológicos en al menos 7 de los 27 estados brasileños, entre ellos 2 de los 3 más poblados, Minas Gerais y Río de Janeiro, que el miércoles declaró oficialmente una epidemia de dengue. Los peores datos están en el Distrito Federal de Brasilia, con una incidencia de casi 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. En esta calle no es difícil encontrar personas que acaban de superar el dengue o están en ello. Edna Silva Couto, ama de casa de 67 años, nos relata.
Lo ha pasado mi sobrina, que lo tuvo 2 veces y ahora de nuevo. También mi hijo y a mi nieto lo tengo con síntomas de dengue. Mateus Fernández tiene 31 años y es conductor de una aplicación de transporte. Está con dengue desde el domingo. Empecé a tener fiebre alta, fuertes dolores en el cuerpo, cabeza y abdomen y acudí a la unidad de salud. Me hice la prueba y fue positiva. Muchos de los vecinos infectados han preferido quedarse en casa ante la crónica saturación de la red pública. Uno llega allí y es tanta cosa, está muy lleno, la atención no es prioritaria y se hace de forma muy rápida, se queja Joelson dos Santos Núñez, de 62 años y director de una escuela infantil. Mientras tanto, Brasil también ha empezado a cuentagotas la vacunación contra el dengue con la fórmula del laboratorio japonés Takeda, aunque no se espera que su aplicación produzca un impacto sanitario inmediato debido a la baja disponibilidad de las dosis. Con dolor y tristeza, los familiares de Richard Bastardo sepultan su cuerpo en el cementerio local de La Paragua. El fallecido es una de las 16 víctimas que engrosan la lista oficial difundida por las autoridades tras el trágico derrumbe en la mina Buyaloca, en el estado Bolívar. Por más que sea, tiene 3 hijos y uno en brazo. Se me hizo un poco fuerte la cosa. Y sin posibilidad de que la familia venga o de trasladarlo. De que se lo lleve para allá, pues, porque no hay requisitos para eso, le falta dinero para eso. En el primer barranco que se cayó nada más se mataron como 40 personas, en el primer barranco nada más que se cayó. Cuando estaban sacando a los muertos se vino otro barranco que tapó a más muertos aún. Los que han sacado para acá en la Paragua, los que han llegado son como 20 y pico, y todavía faltan, allá arriba todavía hay gente. Entre tanto, el gobierno regional asegura que mantiene las labores de búsqueda. El gobernador Ángel Marcano dijo que 208 mineros fueron evacuados voluntariamente de la mina Buyaloca en 2 helicópteros de la Fuerza Armada. El gobernador agregó que 208 personas han sido evacuadas de la mina Buyaloca. También señaló que el sistema de gestión de riesgos se mantendrá desplegado en La Paragua e informó que las labores de salvamento podrían extenderse por al menos un mes. En Bolívar, Carlos Uniaga, BPI TV. Según el último trabajo que realizó el Observatorio de Universidades, 32% del personal docente de las casas de estudio superior come menos de 3 veces al día, mientras que el 21% de los estudiantes vive igual situación y muchos van a pie hasta sus universidades. Nos fuimos hasta el campus de la Universidad Central de Venezuela para consultar a los estudiantes cuánto es su gasto diario. En promedio, por lo general, en pasaje $2 solamente. ¿Y comida? ¿Pasas el día acá? Usualmente no suelo gastar en comida, es muy esporádico. Por lo general, $2 en comida. ¿Comes en tu casa? ¿Y vives alquilado o vives en casa propia? No, vivo en casa propia. No soy de Caracas. No. ¿De dónde vienes? Yo soy de Guarenas. ¿Cuánto gastas diariamente cuando vienes a la universidad? 110 bolívares. ¿En qué los gastas? ¿En qué lo puedes...? ¿Pasaje? $3 normalmente. Depende de los horarios de clase, a las 7, a veces salgo a las 5 de la tarde. Y así. ¿Cuánto gastas diario cuando vienes a la universidad? Como $1 en pasaje. ¿Pasas el día acá? ¿Comes acá? Sí, traigo mi comida. ¿La traes? Y si no la traes, y cuando no la traes, ¿cuánto gastas acá? Me voy para mi casa y no gasto nada. ¿Comes en tu casa? ¿Y vives alquilado, vives en casa propia? No, vivo en una finca. ¿En una finca? ¿Dónde? ¿Acá en Caracas? En Aratillo. La ayuda de la familia es fundamental para que los jóvenes se mantengan en las aulas universitarias. Es que me traen, ¿no? ¿Me traen? ¿Y aquí gastan cuánto diario? Como... Si compro desayuno, como $3-4 diarios. O sea, a mí en el mismo caso que ella, a mí me traen y me buscan, claro. Pero si compro algo aquí es un promedio de entre $1, $2, depende de lo que vayas a comprar aquí y en dónde lo compras. La economía es una sola, pero cada quien vive una realidad distinta. El costo de venir a la universidad al final tendrá su recompensa, un título universitario. Desde la Universidad Central de Venezuela, Fernando Tineo para BPI TV.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, opinó que el plan de dolarización que busca implementar el gobierno de Javier Milei depende de Argentina, al tiempo que expresó su apoyo a las conversaciones entre el país suramericano y el Fondo Monetario Internacional, asegurando que puede ser un instrumento para la estabilización económica del país suramericano. Así lo señaló durante su visita a Buenos Aires. Milei, quien se entrevistó con Blinken en la Casa Rosada, ha dicho en las últimas horas, tras reunirse este jueves con la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, que el organismo ha dispuesto a acompañar a Argentina en la posibilidad de pasar a otro tipo de programa con el fondo, en cuyo directorio Estados Unidos tiene un peso importante. El presidente explicó que un programa nuevo podría estar en línea con su idea de avanzar hacia un sistema de competencia de monedas, manteniendo el peso argentino como paso previo a una dolarización de la economía. Blinken sostuvo que el trabajo que está realizando el gobierno argentino para estabilizar la economía, que incluye un severo ajuste fiscal, es absolutamente esencial y dijo que Estados Unidos quiere hacer lo que esté a su alcance para que el plan tenga éxito. El gobierno del peronista Alberto Fernández firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en marzo de 2022 para refinanciar la deuda contraída en 2018 durante el mandato de Mauricio Macri por unos $45.000 millones.